Revelado. 7 lecciones estoicas. Inesperadas para transformar tu tristeza en energía increíble. La oficina se sentía helada, como si el aire mismo decidiera sacrificar la calidez del recuerdo por la frialdad del deseo. Miguel, de 28 años, se encontraba en un punto de quiebre. Había perdido a su abuelo, su piedra angular, y el peso de su ausencia era abrumador. Ya no eran solo días grises, su alma se sentía atrapada en un laberinto oscuro, rodeado de rostros que, aunque amistosos, no podían tocar el dolor que lo consumía. La última conversación con su abuelo resonaba en su mente, mezclando la tristeza con la presión de no defraudarlo. La muerte de su abuelo lo había sumido en un abismo de desesperanza, como si el tiempo hubiera roto la brújula de su vida profesional. Regresar al trabajo después de las ceremonias había sido un acto de valentía mezclado con un agotamiento abrumador. ¿Qué esperan de mí ahora?, pensaba Miguel, luchando contra las miradas de escasa compasión de sus colegas. La risa de su abuelo aún resonaba en su mente, un eco que lo empujaba hacia adelante, pero el silencio en la sala de conferencias era un recordatorio cruel de su vulnerabilidad. Mientras organizaba las cosas de su abuelo, encontró una caja antigua que contenía cartas y notas. Cada pieza de papel era una lección, un recordatorio de la filosofía estoica que su abuelo había cultivado. El dolor es una oportunidad, decía una de las notas. ¿Y si el dolor era, efectivamente, una fuente de fuerza? Con cada carta que leía, la nostalgia se convertía en una especie de rabia interna. Tenía que demostrar que aún podía brillar, que su abuelo no había muerto en vano, que su legado sería transformado en un impulso palpable. Al regresar a la oficina la presión aumentaba. Los murmullos en la sala de descanso se transformaban en cuchillos punzantes. A veces podía sentir las miradas críticas de un colega que buscaba socavar su confianza, un rival que se alimentaba de la debilidad ajena. Miguel temía el momento en que, enfrentado a un proceso de evaluación, tendría que demostrar su valía en medio de un mar de dudas. ¿Podría su dolor unirse a la emoción creativa que prometía crecer en él? ¿O, por el contrario, lo aplastaría por completo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada reunión era un escenario de desconfianza y tensión. Miguel sentía cómo su pecho se cerraba, cómo el aire se tornaba denso. La amenaza latente de ser cuestionado lo mantenía en vilo. En ese momento crucial, enfrentaba el dilema. ¿Demostraría su competencia o caería en las garras de la inseguridad alimentada por el dolor? Las voces críticas resonaban. ¿Cómo puede liderar un proyecto si está tan afectado por su pérdida? Su mente era un campo de batalla. Todo lo que había aprendido de su abuelo se convertía en un mantra. El sufrimiento puede ser transformado. Pero, ¿y si fracasaba en el intento? La sensación de impotencia se cernía sobre él como un manto oscuro. En esa incertidumbre, el fuego interno empezaba a arder con ferocidad. ¿Pero sería suficiente para enfrentar los desafíos que inevitablemente lo aguardaban en su camino? Miguel se sentía desgastado, como si cada jornada laboral estuviera marcada por la lucha de un boxeador en el último asalto. Las esquinas de la oficina se convirtieron en campos de batalla. En una reunión reciente, su supervisor había planteado un nuevo proyecto que requería un líder fuerte y decidido. La mirada de su jefe buscaba respuestas en él. «Miguel, ¿crees que podrías tomar las riendas en esto?», preguntó sin formular una segunda opción. Lo que se suponía que era una oportunidad brillante comenzó a verse como una trampa mortal. ¿Cómo podría hacerlo?, se preguntó.
sintiendo la presión en el centro de su pecho. Sin embargo, el eco de su abuelo reverberaba en su mente con mayor claridad en esos momentos. El verdadero carácter se revela en los desafíos, Miguel. Transformar el dolor en acción, esa es la verdadera medida de un hombre. Debatía si aceptar el reto. Lo que no sabía de mí mismo, reflexionó al instante, es que esta era mi oportunidad de mostrar no solo a mis colegas, sino a mí mismo, que podía prosperar a pesar del abismo. Decidió plantear su postura en la próxima reunión, no como un capitán temeroso, sino como un guerrero decidido a conquistar sus propios demonios. Reflexionó cómo podía usar su dolor para enriquecer su liderazgo. Había una maestría en el sufrimiento que podía ofrecer una visión más profunda de las luchas ajenas. Puede que no tuviera todo resuelto, pero tenía un fuego interno que ardía con intensidad. Al día siguiente se preparó meticulosamente. Estableció un plan, abordaría cada desafío del proyecto como un paso hacia adelante. La ambigüedad que rodeaba su mente se convertiría en un mapa claro. A medida que anotaba ideas y estrategias, notó que su enfoque cambiaba. Cada palabra impulsaba su convicción. La tristeza comenzaba a despejarse, y en su lugar se formó una determinación férrea. Cuando llegó el momento, tomó la palabra en la reunión. Su voz, al principio titubeante, ganó fuerza. Cada idea que compartía estaba impregnada de vulnerabilidad pero también de fuerza. Su abuelo nunca le había enseñado a esconder sus emociones. Hablar de sus luchas se convirtió en el motor de su expresión. Los murmullos que antes le parecían despectivos comenzaron a tornarse en murmullos de admiración. Había algo inconfundible en su autenticidad. Al finalizar su presentación, los aplausos resonaron en la sala, y aunque sus colegas continuaban con sus vidas, por un instante Miguel sintió que había reconquistado su propósito. La lucha no había terminado, pero había hecho un avance crucial. Sin embargo, en las semanas que siguieron, enfrentó un nuevo desafío. El mismo colega que había sentido ansias de desacreditarlo, comenzó a cuestionar su capacidad frente a otros. Cada crítica era un eco distante que reafirmaba el miedo que había logrado contener. Miguel entendió que su viaje no se limitaba a encarar el dolor sino también a enfrentar la oposición. Se sentó en su escritorio, mente acelerada, y empezó a esbozar estrategias. Ponderaba si confrontar directamente a su rival o construir su fortaleza de manera más lenta. La decisión pesaba sobre él, y con ello el miedo regresó, reafirmando que, aún en su lucha interna, había mucho por aprender. Una nueva duda comenzó a afianzarse. ¿Podría seguir firme ante la adversidad de aquellos que buscan su caída? Un nuevo desafío estaba en el horizonte. La verdadera prueba se acercaba, y el momento de la verdad estaba a punto de llegar. Miguel se encontró en la encrucijada de dos caminos. Había pasado semanas preparándose, no solo para ser el líder que su equipo necesitaba, sino también para desafiar la sombra de su colega, ese rival persistente que se había convertido en la personificación de sus dudas. Cerrar los ojos y pensar en la próxima reunión le llenaba de angustia, pero al mismo tiempo, sentía que esa angustia podía ser la chispa que encendiera su transformación. Decidió que lo primero era establecer su postura. En su cabeza, trazó un mapa detallado de las posibles reacciones que enfrentaría. Cada crítica, cada murmuración, sería una oportunidad para evolucionar. Reflexionó sobre la primera lección que había aprendido en estos tiempos turbulentos. La vulnerabilidad no era sinónimo de debilidad. Al contrario, era una fortaleza, un refugio del que podría extraer fuerza para enfrentar la adversidad. El día de la reunión decisiva, Miguel se levantó más temprano de lo habitual. Su rutina matutina se convirtió en un ritual de empoderamiento. Dedicó tiempo a respirar profundamente y a visualizarse como un líder confiado y centrado. En su mente, deleitó con la idea de que cada adversidad que enfrentaba era un grano de arena en la gran playa de su crecimiento personal. Cuando llegó a la oficina, el nerviosismo se instaló momentáneamente, arrastrándolo a una espiral de inseguridad.
Sin embargo, recordó las palabras de su abuelo y el inmenso potencial encerrado en la lucha. Al entrar a la sala de reuniones, sintió una oleada de determinación. Allí estaba su colega, con una sonrisa desafiante que parecía decir, ¿a dónde crees que vas? No iba a permitir que esa sonrisa intimidante le robara el aliento. La reunión empezó. Miguel se sentó al borde de su silla, su mente alerta y lista. Mientras su compañero empezaba a desestimar el nuevo proyecto que había liderado, sintió que cada palabra que utilizaba era un ladrillo en la pared de su defensa. Las palabras estaban cargadas de pasión, estaban moldeadas por sus experiencias personales. Cuando fue su turno de hablar, en lugar de tensa, su voz resonó en la sala con seguridad. Detalló los puntos fuertes del proyecto, convidando a su equipo a vislumbrar el éxito que habían estado buscando. Sin embargo, se atrevió a compartir un hecho crucial. Este proyecto no solo es trabajo, es parte de nuestro viaje, de nuestras historias. He aprendido que las pruebas son las lecciones que nos definen. Ante su mirada, vio cómo muchos empezaron a asentir, captando la esencia de su mensaje. Entonces, como en una danza cuidadosamente coreografiada, giró hacia el colega que había cuestionado su capacidad. No todos los desafíos provienen del exterior. A veces, son nuestros propios miedos los que más nos limitan, afirmó Miguel, su voz firme a pesar de la creciente presión. Fue un giro inesperado en la reunión. Tomó la ofensiva. El silencio que llenó la sala era casi palpable. Miguel había decidido no esconderse detrás de las críticas. Todo lo contrario, había decidido aprovecharlas como una plataforma para crecer y demostrar su liderazgo. La confrontación fue más que verbal, era también una manifestación de su nuevo enfoque. La valentía se apoderó de él, y al final de su exposición, los murmullos ya no eran de desdén, sino de reconocimiento. El compañero que había intentado descalificarlo ahora guardaba silencio, sorprendido por la transformación que había vivido Miguel en tan poco tiempo. Miguel abandonó la reunión sintiéndose elevado, casi ligero. Había confrontado sus demonios y, como un ave fénix, había emergido de sus cenizas. Sin embargo, sabía que la lucha no había terminado. Había despertar un nuevo enemigo dentro de él, la búsqueda continua de la excelencia. Esa noche, mientras reflexionaba en casa, una pregunta inquietante surgió. ¿Realmente podría dominar mis luchas internas y construir sobre esta nueva fortaleza? ¿O seguiría siendo el prisionero de mis propios temores? La respuesta aún estaba por llegar. Y con ella, Miguel sintió que se acercaba un nuevo capítulo lleno de sorpresas y desafíos inesperados. La mañana siguiente fue un espejo de lo que había sido el día anterior, pero con una diferencia crucial. Miguel sentía que el aire vibraba con posibilidades. A pesar de la victoria en la reunión, sabía que el verdadero desafío no era ganar una batalla en una sala, sino mantener el ímpetu de su transformación personal. Había encendido el fuego interno, pero ¿cómo podría avivarlo? Decidido a gestionar su nueva realidad, Miguel se inscribió en un curso de liderazgo que le prometía no solo consolidar sus habilidades, sino también enseñarle a manejar la presión que venía con la responsabilidad. Sabía que sus decisiones no solo afectaban su vida, sino la de su equipo entero. Cada mañana, revisaba su agenda y establecía intenciones claras. Anotó en un cuaderno negro cuál sería su enfoque diario. Crecer, aprender y liderar con autenticidad. Las primeras semanas del curso eran exhaustivas. Las lecciones se centraban en el autocontrol y la psicología del liderazgo. Los ejercicios de grupo lo desafiaban constantemente a ir más allá de su zona de confort. Durante una sesión, un mentor le propuso una dinámica particularmente desestabilizadora. Cada miembro del grupo debía pararse frente a los demás y compartir un fracaso personal que lo hubiera marcado. Algunos compañeros se mostraron reticentes, pero Miguel tomó la palabra. Siempre he temido que mis errores definieran mi capacidad como líder. Empezó, sintiendo cómo el peso de sus palabras aligeraba su carga.
compartió un momento de su vida en el que había tomado una decisión que le había costado no solo su confianza, sino también el respeto de sus colegas. El silencio en la sala se tornó profundo, y en vez de sentirse expuesto, Miguel sintió una conexión genuina con los otros. Había una fuerza en la vulnerabilidad, y estaba empezando a comprenderlo. Con cada sesión, los ejercicios profundos y las discusiones abrían nuevas puertas en su mente. Aprendió sobre el estoicismo, que el tipo de dolor que se siente frente a los reveses puede ser el catalizador de crecimiento. Se le presentó la idea de que la adversidad era una maestra y, por lo tanto, los desaires y las críticas no eran enemigos a temer, sino aliados en su camino de autodescubrimiento. Delegar tareas se convirtió en un punto clave de su desarrollo como líder. Al principio, Miguel luchaba con la idea de soltar el control. Creía que asumir todo el peso lo haría parecer más competente. Pero después de varias reflexiones y confrontaciones internas, se dio cuenta de que la confianza en su equipo era parte de su evolución. Comenzó a asignar responsabilidades y a capacitar a sus compañeros. Fue liberador verlos florecer y aportar ideas frescas. Pero en este camino de desarrollo, un encuentro inesperado se presentó. En una reunión de seguimiento, el colega que siempre había puesto en duda su liderazgo, llegó con un planteamiento audaz. Propuso una alianza en un nuevo proyecto. Miguel sintió una mezcla de asombro y desconfianza. Había superado su propio rival interno. ¿Estaba listo para abrir la puerta a su rival externo? Miguel se recordó a sí mismo que el crecimiento consiste en reconocer oportunidades incluso en lugares inesperados. Sin embargo, la pregunta flotaba en su mente. ¿Sería capaz de confiar tanto en este colega como en sí mismo? El desafío estaba en la mesa, y ahí se encontraba la nueva encrucijada. ¿Aceptar la propuesta y arriesgarse a ser vulnerable nuevamente, o rechazarla y mantener la guardia alzada? Este momento no era solo un dilema de proyecto, sino una revelación sobre su propia capacidad de liderazgo y sobre el verdadero valor de la confianza en otros. Sintió que se asomaba un nuevo horizonte en su viaje. La sensación de inquietud se transformaba en un desafío que significaría más para su crecimiento que cualquier éxito anterior. La respuesta estaba aún por descubrirse, y con cada latido, Miguel se acercaba más a la claridad. Miguel se encontraba en la oficina al día siguiente, intentando procesar la propuesta de su colega. Las palabras resonaban en su mente. Una alianza. Aquel término evocaba tanto unión como fragilidad, y a medida que sus jornadas avanzaban, la tensión entre la razón y la emoción comenzaba a hacerse evidente. Era como si un reloj estuviera contando los minutos hasta que tuviera que tomar una decisión crítica. En el transcurso de su curso de liderazgo, había aprendido sobre la importancia de la claridad y la honestidad, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Era tiempo de poner a prueba su propio aprendizaje. Consciente de que sus sentimientos fueran más que dudas, se embarcó en un proceso reflexivo. Se dejó llevar por un ejercicio de visualización, en el que imaginó el próximo proyecto tal como había sido planteado. Visualizó tanto el éxito como el fracaso. En cada imagen, sentía las emociones rebosantes, el orgullo en su equipo alcanzando un triunfo, pero también la incertidumbre de compartir entre bastidores las decisiones que pudieran salir mal. No obstante, una verdad se hizo evidente. Sí, había mucho en juego, pero también había una oportunidad invaluable para explorar su capacidad de liderazgo, el verdadero desafío al que no quería escapar. Al terminar el día, Miguel decidió organizar una reunión con su equipo para hablar de posibilidades. Convocó a todos y, con voz firme, expuso la propuesta de su colega. La reacción fue variada. Algunos estaban entusiasmados, otros cautelosos. Pero Miguel no se detuvo allí. En el fondo, estaba buscando más que un simple intercambio de opiniones. Quería fomentar un espacio donde todos pudieran sentir la libertad de cuestionar y sugerir. Un espacio donde la confianza diera paso a la innovación. Se dispuso a crear un ambiente colaborativo,
donde cada voz importara. La reunión se transformó en una conversación animada. Ideas giraban entre ellos, cada uno aportando su visión con entusiasmo. Miguel sentía que ese era el tipo de cultura que realmente quería cultivar. En momentos de complicidad, se dio cuenta que su capacidad de liderazgo no radicaba solo en dar dirección, sino en permitir que el talento de su equipo emergiera. Con cada intervención, Miguel se dio cuenta de que al abrir la puerta a la vulnerabilidad, invitaba también a descubrir la fortaleza compartida. Sin embargo, a medida que la euforia por las propuestas crecía, también lo hacía una voz interna que cuestionaba su decisión de aceptar la colaboración con el colega que había sido su competidor. Una sección de su mente declaraba que estaba listo para abrazar esa oportunidad, mientras que otra parte intentaba recordar por qué había tenido reservas desde el principio. La lucha emocional era agotadora, pero en ella había un importante desafío: aprender a bailar con la incertidumbre, a aceptar que el liderazgo no siempre era un camino recto. Esa noche, mientras revisaba sus notas, una idea comenzó a afianzarse en su mente. ¿Cómo podría fusionar los aprendizajes estoicos con su retorno a la propuesta? La adversidad, el miedo a ser herido, a perder el control, podían ser transformados en una energía creativa, un motor que propulsara su crecimiento personal y profesional. Miguel decidió que iba a enmarcar su respuesta de manera diferente. En vez de aceptar o rechazar de inmediato, establecería un círculo de diálogo. Había veces que las respuestas más auténticas surgían de las preguntas más inquietantes. Estaba preparado para enfrentar no solo a su colega, sino también a su propio temor. Prepararía la reunión, ajustaría el enfoque y dialogaría sobre ambigüedades con una actitud abierta, incluso si esto significaba exponerse nuevamente. Entonces, casi como un flash de esclarecimiento, se dio cuenta de que el verdadero liderazgo consistía en el equilibrio entre la vulnerabilidad y la fortaleza. La aceptación del reto era el primer paso. El segundo, integrarse con otros en esta nueva danza. Así, Miguel respiró hondo, sintiéndose más empoderado. El encuentro estaba a la vista, y con él la oportunidad de dar un paso adelante en su viaje hacia la autocomprensión y el liderazgo efectivo. Un nuevo horizonte se abría ante él, lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades infinitas. Estaba a punto de descubrir que a veces, el verdadero camino a la confianza comienza al dejar la puerta abierta a los demás. Respirando profundamente, se preparó para enfrentarse a su colega. Con cada latido, esperaba desvelar algo crucial sobre sí mismo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir el verdadero valor de la colaboración, y quizás, de la amistad profesional? La mañana del encuentro llegó con un aire de tensión palpable. Miguel se encontraba en su oficina, revisando minuciosamente cada apunte, cada palabra que pensaba utilizar en el diálogo con su colega. Era como si se preparara para un examen crucial, pero en lugar de una prueba académica, era un examen de carácter. La idea de abrirse al diálogo, de permitir que otros se asomaran a su vulnerabilidad, le retaba profundamente. Mientras contemplaba el aroma del café recién preparado, una reflexión inesperada le cruzó por la mente. La tristeza no era un obstáculo, sino una fuente de energía sin explotar. Recordaba las lecciones del estoicismo que había estudiado, particularmente la idea de que las emociones negativas pueden transformarse en motivación. Miguel concentró su pensamiento. Si se sentía inseguro, podría utilizar esa inseguridad como un catalizador para la innovación y el crecimiento. Con cada inhalación profunda, se preparaba mentalmente para el impacto de la reunión. Decidió que abrazaría la incertidumbre, consciente de que el liderazgo efectivo significaba estar dispuesto a mostrar, incluso a sus propios colaboradores, que la vulnerabilidad podía ser un símbolo de fortaleza. La idea de cambiar su enfoque mental hacia algo positivo comenzaba a resonar en él. Las lecciones estoicas giraban en su mente, recordándole que el control que tenía era sobre sus reacciones, no sobre las situaciones externas. Al llegar a la sala de reuniones,
Miguel notó la diversidad de expresiones en los rostros de su equipo. Cada uno tenía expectativas diferentes sobre el asunto que iba a tratar, y eso le dio una nueva perspectiva. No era solo su decisión, había un ecosistema completo de pensamientos y emociones en juego. En esos momentos, comprendió que su autoridad no se basaba en su posición, sino en su capacidad para orquestar esa sinfonía de voces. Comenzó la reunión exponiendo sus pensamientos de manera honesta, definiendo sus dudas y presentando la propuesta de su colega como una oportunidad compartida. Con cada palabra que pronunciaba, Miguel sentía que se despojaba de las barreras que solía levantar. Invitar a los demás a plantear sus inquietudes se convirtió en un aspecto central de su mensaje. Hoy, quiero que cada uno de ustedes hable sin miedo. Nuestra vulnerabilidad colectiva puede guiar nuestro camino hacia el éxito, dijo, mientras observaba que algunos rostros se iluminaban con la posibilidad de una conversación genuina. La dinámica del encuentro viró hacia algo más colaborativo y creativo. Las opiniones cautelosas comenzaron a fluir, y Miguel se encontró disfrutando el intercambio. Al escuchar diferentes puntos de vista, no solo ganó confianza, sino que también comenzó a ver la propuesta bajo una nueva luz. Era un rompecabezas en el que las piezas empezaban a encajar. Cada idea aportada revelaba una faceta prometedora del proyecto. Sin embargo, mientras la discusión progresaba, una parte de él sabía que aún tenía que enfrentarse a su colega. El reto de integrar sus visiones estaba latente en el aire. La energía que resonaba en la sala, aunque brillante, le recordaba que ahí se encontraba su verdadero desafío: la falta de control en el resultado final. Al cerrar la reunión, Miguel se sintió revitalizado, pero también enfrentó la realidad de la próxima conversación determinante. Era el momento no solo de escuchar, sino de negociar, de encontrar un equilibrio entre su visión y la de su colega. A medida que se preparaba para avanzar, una certeza se afianzó en su mente. El verdadero liderazgo no solo era guiar a otros, sino ser capaz de integrar sus ideas de maneras que desafiaran su propio pensamiento. En el horizonte de su camino, entre el miedo y la esperanza, destellaba la necesidad de actuar. Con su corazón latiendo con fuerza, Miguel se preguntó: ¿podría realmente fusionar lo que había aprendido con su propio enfoque de liderazgo? Estaba listo para lo que vendría no solo en términos de colaboración, sino también en el desafío de confrontar su propia competencia. Preparándose para el siguiente paso, comprendió que el éxito a menudo reside en las decisiones más difíciles. El momento de la verdad se acercaba, y con él, una revelación que podría cambiar no solo su futuro profesional, sino también su percepción de las relaciones que se establecen en el entorno laboral. ¿Descubriría que la verdadera fuerza no estaba en ganar, sino en crecer juntos? Miguel se sentó en su escritorio. La luz tenue de la tarde iluminaba el espacio con un suave resplandor. Tal como había anticipado, la reunión había despertado en él un entusiasmo renovado, pero también una certeza inquietante sobre la conversación que vendría. Consciente de que había marcado un hito en su comunicación con el equipo, ahora tenía que concentrarse en su colega. La tensión había escalado al notar que sus visiones eran diametralmente opuestas, y esa discordancia lo obligaba a enfrentarse a sus propios miedos. Tenía el borrador de la propuesta de su colega frente a él. Aunque había exhibido una apertura admirada en el encuentro, la idea de revisar ese documento le causaba una agitación interna. ¿Y si la crítica a sus argumentos era más hiriente que constructiva? Sin embargo, sabía que esa era precisamente la trinchera que necesitaba cruzar para verificar su capacidad de negociación. La lucha interna entre el deseo de ser diplomático y la necesidad de ser sincero lo mantenía alerta. En su mente resuena una frase de los estoicos: es mejor ser odiado por lo que eres que amado por lo que no eres. Se repetía esa idea como un mantra, recordándose la importancia de ser auténtico en sus interacciones. Sacudió la cabeza, despejando las dudas que amenazaban con nublar su enfoque. Desde ese día en la sala de reuniones, había tomado un giro decisivo hacia el crecimiento.
¿Por qué no usar ese impulso ahora? Cuando llegó el momento de encontrarse con su colega, Miguel se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con la discrepancia de ideas. Enfrentaba su miedo a la confrontación. Los escalofríos de ansiedad recorrieron su espalda, pero decidió aprovechar esa sensación como un combustible, un recordatorio de que estaba dando un paso hacia lo desconocido. Inhaló profundamente antes de tocar la puerta del despacho. Su colega, con una expresión de sorpresa, lo recibió. Miguel tomó asiento, y aunque su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, encontró su voz. Comenzó exponiendo sus impresiones sobre la propuesta de manera meticulosa, dedicando tiempo a elogiar los aspectos valiosos que había percibido. No obstante, también planteó las áreas que consideraba problemáticas, usando preguntas abiertas para invitar a una conversación real. ¿Qué te llevó a pensar que esta dirección sería la más efectiva? Tengo curiosidad por conocer cómo imaginaste los resultados. La forma en que navegó la conversación comenzó a abrirle nuevas puertas. A medida que discutían, notó que su colega también parecía relajarse, reconociendo la oportunidad para un intercambio más profundo en lugar de una crítica defensiva. La conversación fluyó y se transformó en un taller colectivo donde las ideas se desnudaban para ser exploradas. Al darse cuenta de que ambos compartían el mismo objetivo final, Miguel experimentó un cambio en su percepción. La relación no era un campo de batalla, era un paisaje donde podían reconstruir juntos las partes que no encajaban. Sin embargo, en el trasfondo, persiste la sombra de un nuevo desafío. ¿Realmente podía dejar atrás sus viejas creencias de competencia y abrirse a la posibilidad de colaboración? A medida que la conversación concluía, Miguel sintió que una especie de claridad emergía entre la nebulosa de sus dudas. Sabía que había la posibilidad de construir algo sólido juntos, pero también se enfrentaba a la realidad de cómo los egos y las inseguridades podrían interferir. El tiempo iría revelando si su nuevo enfoque sería viable a largo plazo. Con una sensación de inquietante satisfacción, salió del despacho. Había dado un paso significativo, pero el futuro seguía siendo incierto. Su mente giraba con nuevas preguntas. ¿Podría mantener este espíritu colaborativo en situaciones más complejas? ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la posibilidad de que algunos de sus valores más arraigados tuvieran que ser revisados y reevaluados? Al cruzar el umbral de la puerta, un nuevo pensamiento lo sacudió. ¿Podría integrar lo que había aprendido, no solo con su colega, sino a través de toda su experiencia profesional? La inquietud se transformó en determinación. El camino hacia el liderazgo transformador apenas comenzaba. Miguel se despertó a la mañana siguiente con un torrente de ideas fluyendo en su mente. La sensación de descubrimiento de la jornada anterior aún reverberaba en su interior, y mientras se preparaba para el día, comenzó a bosquejar mentalmente un plan que incorporara esas nuevas reflexiones. Había tomado un riesgo al acercarse a su colega, y si bien los resultados iniciales eran prometedores, la verdadera prueba residía en su capacidad de implementar ese aprendizaje en situaciones más desafiantes. El primer paso era establecer un objetivo tangible que le permitiera poner en práctica su impulso colaborativo. Decidió que una reunión de equipo más amplia podría ser la ocasión perfecta para compartir sus nuevas perspectivas sobre la comunicación y el trabajo conjunto. Miguel sentía que era vital inspirar a sus compañeros a experimentar con la misma apertura que había desplegado en su encuentro con su colega. Mientras se dirigía a la oficina, reflexionó sobre la aterciopelada sensación de ansiedad que lo acompañaba. No era solamente el temor a los resultados de su propuesta, sino una inquietante reflexión sobre los antiguos patrones de conducta que había cultivado a lo largo de su carrera. Cada vez que había estado al borde de una reunión, él había sentido la necesidad de ser el más destacado, el que tenía todo bajo control. Pero ahora, cuestionaba si esa era realmente la dirección correcta. Al abrir la puerta de la sala de reuniones, fue recibido por miradas curiosas. En ese momento, Miguel tomó una decisión enfática.
Presentaría sus ideas no como un orador en un podio, sino como un facilitador en un proceso colectivo. Comenzó compartiendo su experiencia reciente y su deseo de fomentar un entorno más colaborativo. Con cada palabra, buscó encender en sus compañeros la chispa de la curiosidad y la apertura. Me gustaría que exploráramos juntos cómo podemos mejorar nuestra dinámica de equipo, dijo, sintiendo que la conexión era palpable, aunque algo tensa. Propuso un ejercicio de retroalimentación constructiva, donde cada miembro pudiera expresar sus perspectivas sobre un proyecto reciente. La propuesta fue recibida con reservas, pero también con un ligero interés. A medida que la reunión avanzaba, Miguel se vio atrapado en un juego constante entre su viejo yo y esta nueva versión de sí mismo. Las voces surgieron, cada una revelando preocupaciones y sugerencias. Tenía la tentación de imponer su visión, de dirigir la conversación hacia donde se sentía más cómodo. Sin embargo, recordó su decisión de practicar la escucha activa, permitiendo que cada uno expresara sus opiniones sin cortapisas. Los minutos se convirtieron en tensión pura. Cada nuevo aporte planteaba un nuevo dilema sobre cómo manejar diferencias, y su mente luchaba por no caer en la trampa de la competitividad. La transformación interna que experimentaba enfrentaba un gran reto en las viejas inseguridades que amenazaban con resurgir. Era evidente que su evolución personal podría verse socavada por la resistencia al cambio que aún habitaba en él. Cuando la reunión llegó a su fin, Miguel sentía un alivio con tintes de frustración. Había logrado algunos avances, pero también era evidente que había mucho más por hacer. Al recibir feedback después de la reunión, algunos colegas manifestaron su aprecio por la apertura y la nueva iniciativa, mientras que otros se mostraban escépticos, dejando claro que cambiar una mentalidad profundamente arraigada requeriría tiempo y esfuerzo. Al regresar a su escritorio, la revelación de su propia complejidad le abrazó. Había tanto que descubrir sobre sí mismo y sobre los demás. Era un proceso, una metamorfosis, que debía ser alimentada todos los días. De repente, se sintió impulsado a unir las experiencias de su vida profesional, no como un ajedrecista, sino como un jardinero que sembraba para cosechar más adelante. Sin embargo, mientras ordenaba sus notas, un mensaje alertó su teléfono. Su superior quería un informe detallado sobre la reciente dinámica de equipo. La solicitud era clara, pero el peso de la responsabilidad que conllevaba hizo que su corazón se acelerara. ¿Tendría el coraje suficiente para ser honesto sobre sus inseguridades y las diferencias que aún existían entre los miembros del equipo? La inquietud volvió a instalarse en su mente, y al cerrar su laptop, se preguntó si en esta nueva etapa de su vida profesional estaba realmente listo para mostrar su vulnerabilidad y liderar desde un lugar de autenticidad. Las respuestas a nuevas preguntas se dibujaban solo al horizonte, y el viaje apenas comenzaba. Miguel no podía sacudirse la inquietud mientras contemplaba la pantalla en blanco de su computadora. El informe que su superior había solicitado pesaba como una losa sobre sus hombros, y cada vez que trataba de poner sus pensamientos en orden, se veía atrapado en un torbellino de dudas. ¿Cómo podía ser honesto acerca de la dinámica del equipo cuando él mismo luchaba por equilibrar su antigua voluntad de controlar todo con el nuevo enfoque colaborativo que intentaba adoptar? La idea de mostrar las grietas en su liderazgo lo aterraría en otro momento. Sin embargo, en esta nueva etapa de introspección, Miguel comenzó a cuestionar el verdadero significado de la autenticidad. ¿Era suficiente exponer solo los éxitos del equipo? ¿Qué pasaría si, al compartir sus inseguridades, pudiera inspirar a otros a hacer lo mismo? La conexión que había sentido en la reunión se acentuaba cuando pensaba en la importancia de una apertura genuina. De repente, la revelación de un pequeño detalle del encuentro anterior lo golpeó. La interacción entre sus compañeros no solo se trataba de trabajo, sino de un viaje compartido de exploración personal. Recordaba cómo algunos habían revelado sus propias dificultades y las formas en que éstas influían en su capacidad de colaborar. Una chispa de claridad iluminó su mente. Su informe podría ser más que un simple documento.
podía convertirlo en un ejercicio reflexivo, un espacio de vulnerabilidad que potencialmente alentaría a todos a contemplar su propio crecimiento. Con la determinación renovada, Miguel tomó un papel y comenzó a desglosar las observaciones de la reunión. La dinámica del equipo era compleja, llena de matices y contrastes. Aunque había críticas, también había puntos fuertes. Se detuvo en sus propias experiencias, momentos de frustración, respuestas defensivas y el deseo de ser una figura de autoridad implacable. Amplió su visión a la importancia de cada voz en el proceso, y cómo esas voces, aunque a veces discordantes, podían ser una fuerza unificadora. Al comenzar a redactar su informe, su enfoque se desplazó. En lugar de un resumen seco, optó por un relato narrativo que capturara las emociones y pensamientos que habían surgido en la reunión, reconociendo tanto los éxitos como los tropiezos. Practicó la aceptación de su propia vulnerabilidad. Al hacerlo, experimentó una sensación de liberación. La carga de la perfección comenzaba a despejarse. Al pasar las horas, la tensión en su pecho fue disipándose. Cada párrafo que escribía, sentía que lo acercaba más a su verdadero yo. No se trataba solo de un cambio laboral, sino de una transformación interna, de aprender a ver su propio crecimiento a través del lente de la empatía hacia otros. Se daba cuenta de que el liderazgo auténtico no se encontraba en la ausencia de debilidades, sino en la capacidad de reconocerlas y aprender de ellas. Cuando Miguel finalmente terminó el informe, leyó y releyó lo escrito. Sintió que había encontrado un equilibrio entre el profesional que había sido y el que aspiraba a ser. La inquietud había dado paso a una curiosidad renovada por cómo sus compañeros responderían a su entrega. Sin embargo, cuando pulsó el botón de enviar, un miedo subyacente volvió a surgir. ¿Podría realmente hacer frente a la posibilidad de ser juzgado? ¿De que algunos lo consideraran inadecuado por no tener todas las respuestas? La pulsión dentro de él prometía un proceso continuo y transformador, pero la mirada del día siguiente se cernía sobre su mente. Mientras apagaba la computadora y miraba por la ventana, reflexionó sobre el camino que apenas comenzaba. Había un mundo de relaciones y colaboraciones esperando ser explorado, lleno de desafíos que podrían forjar nuevas realidades. Entonces, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. El equipo se reuniría al día siguiente para discutir los puntos del informe. La expectativa se tornó miedo, y Miguel entendió que el verdadero reto apenas se había planteado. ¿Sería capaz de sostener esta nueva vulnerabilidad en un entorno donde la competencia predominaba? La necesidad de encontrar respuestas se volvía apremiante en su mente aplastante, y el camino hacia la autenticidad prometía ser más difícil de lo que jamás imaginó. Miguel se despertó esa mañana sintiendo una combinación de nerviosismo y determinación. Después de presentar su informe al equipo, había resonado en él una sensación de libertad, pero también de incertidumbre. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple documento para su superior se había convertido en una profunda reflexión sobre su viaje hacia el auténtico liderazgo. No era solo su historia lo que quería contar. Era un mensaje de conexión que deseaba compartir con todo su equipo. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía distinto. Sus colegas, incluidos aquellos que habían estado escépticos, compartían miradas de curiosidad. Miguel sabía que la reunión no solo era una oportunidad para discutir su informe, sino para reafirmar su camino hacia la autenticidad. Se sentó en la mesa de la sala de reuniones, preparado para abrir un diálogo genuino. La reunión comenzó, y los primeros minutos fueron tensos. Pero, al igual que en la última ocasión, Miguel utilizó su vulnerabilidad como un puente. Compartió cómo había luchado con el temor y las inseguridades en su propia carrera, pero lo más importante, cómo había llegado a comprender que la colaboración era esencial. Los desafíos que enfrentamos son más fáciles de atravesar cuando permitimos que nuestras experiencias se entrelacen, afirmó, sintiendo la atención del grupo. Poco a poco, el hielo se fue rompiendo. Los colegas comenzaron a compartir sus propias experiencias, revelando temores,
éxitos y fracasos. Con cada intervención, el sentido de comunidad se fortalecía. Miguel sintió el flujo de energía en la sala. Las opiniones resonaban no solo como voces individuales, sino como un coro armónico. Había algo poderoso en el acto de ser auténtico y aceptar la vulnerabilidad. Al llegar al final de la reunión, Miguel propuso una idea innovadora. Hagamos un espacio seguro para compartir nuestras luchas y éxitos cada mes. Un espacio donde todos podamos aprender unos de otros. Las miradas de sus compañeros reflejaban interés genuino. La idea fue recibida con entusiasmo. Había encendido una luz en cada uno de ellos. El reconocimiento del equipo hacia Miguel fue más allá del simple aplauso. Su supervisor, quien había sido parte del proceso, se acercó después de la reunión y le dijo: «Lo que hiciste hoy fue excepcional, Miguel. Has mostrado que estás dispuesto a ser vulnerable, y eso nos inspira a todos». Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de Miguel. No solo había logrado fortalecer su equipo, sino que había cimentado su propia evolución personal. Con cada paso que daba, Miguel sentía que estaba construyendo confianza, no solo en los demás, sino también en sí mismo. Había aprendido que el verdadero valor del liderazgo radicaba en la capacidad de unir experiencias y fomentar la autenticidad. Ya no era el mismo de antes. Había conquistado sus miedos y transformado su tristeza en una poderosa energía creativa. El tiempo pasó, y la propuesta de construir un espacio de confianza se consolidó como parte de la cultura del equipo. Cada reunión se convirtió en un momento significativo de crecimiento y aprendizaje. Miguel se había ganado el respeto de sus colegas y, más importante aún, se había validado a sí mismo en su camino hacia el liderazgo. Al final del día, al salir de la oficina, el aire le pareció más ligero. Había encontrado una nueva paz interior. No solo había superado sus temores, sino que había convertido su dolor en una fuerza colaborativa que fortalecía a todos. Miguel ya no era solo un profesional que buscaba reconocimiento, sino un líder que inspiraba a los demás a alcanzar su máximo potencial con autenticidad. A medida que caminaba hacia su hogar, una sonrisa se dibujó en su rostro. Había logrado algo significativo, y lo había hecho a través de su profunda transformación personal. Miguel sabía que todavía había un camino por recorrer, pero se sentía preparado para enfrentar todo lo que viniera. La historia de su viaje era solo el comienzo. Su legado, el de llevar una nueva visión al liderazgo. Y así, en su primera noche de verdadera satisfacción, Miguel entendió algo crucial. El valor de un líder no solo se mide por su éxito personal, sino por la capacidad de elevar a los demás. La energía increíble que había extraído de su tristeza lo había llevado a alcanzar ese nuevo horizonte. Ahora estaba listo para un futuro donde su voz, impulsada por la autenticidad, resonaría en cada pasillo de la oficina, guiando a otros hacia el mismo camino de realización. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Únanse a nuestra comunidad de superación personal.